Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicrí se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó: «Escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», le preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer le dijo: «Ponga atención a las palabras de esta servidora suya». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre», replicó Joab, «que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar un hombre llamado Sabá, hijo de Bicrí. Es de la tierra de Efraín, y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer, «desde la muralla arrojaremos su cabeza». Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicrí, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira el Yairita era sacerdote personal de David. Capítulo 21. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor, y él le contestó: «Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas». Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor?» Los gabaonitas respondieron: «No nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?», volvió a preguntar el rey. «Saúl quiso destruirnos», contestaron ellos. «Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré», les prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos que Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas, y ellos los colgaron en un monte, en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día, ni las fieras en la noche, tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betsán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí.
Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: «Nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel». Algún tiempo después, hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai el Jusatita mató al gigante Saf. En una tercera batalla, que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yareh-Oregim, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafael Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: «No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?» «No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre», les contestó Jesús. «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse». Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito: que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a 2,
a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes, y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Salmo 21. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida, se la concediste, una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. El Rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo. Por eso jamás caerá. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Borrarás de la tierra a su simiente, de entre los mortales a su posteridad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso.